Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Después de un día súper intenso que tuvimos en el día de ayer con el Gran Premio de Madrid, seguimos teniendo que contaros muchas cosas de lo cual nos vamos a tratar en este vídeo, pero antes de todo eso tenemos varias noticias con relación al mundo de la Fórmula 1. Por si queréis pasar directamente a todo lo que os tenemos que contar con respecto a Madrid o por si os queréis quedar con las noticias de la Fórmula 1 que os vamos a contar primero, todas ellas estarán detalladas en la descripción del vídeo por si queréis pasar a algún tema en específico, ir directamente a la sección del Gran Premio de Madrid, de todo, bueno, del Gran Premio de España, porque vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo también con Barcelona y muchísimos otros temas que vamos a tratar estos previos. Primero del todo vamos a dar comienzo lo primero con respecto al equipo Aston Martin y tenemos que hablaros de unas palabras que han surgido por parte de Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, las cuales una de ellas ya habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo, pero antes de eso, para acabar llegando al punto donde comenta, lo primero que habla el jefe del equipo Aston Martin es de los aprendizajes que han tenido desde la llegada de Fernando Alonso. Sabemos que el asturiano ficha en 2022, agosto de 2022, primer día de trabajo es el 1 de enero de 2023. Y desde entonces ha estado formando parte de la estructura de Silverstone. Les ha venido muy bien Aston Martin. Esta estructura es una estructura que desde que, sobre todo específicamente, llega Aston Martin, han intentado siempre fichar a un piloto que ya haya sido campeón del mundo y con eso os lo hemos explicado el motivo, lo contó Schaffnauer, que Lawrence Stroll tiene la filosofía y esto le ocurre en todos los negocios, no solo en Fórmula 1, de para conseguir que su proyecto funcione, fichar a gente que ya ha conseguido ser ganadora y efectivamente eso es lo que está haciendo ahora mismo en el proyecto de Aston Martin, pero en el caso de Fernando Alonso, que ya va en camino de igualar los años que estuvo Sebastian Vettel con ellos, han conseguido, ya sabemos, un año capaz de estar en una posición mucho más elevada y donde Mike Krack destaca muchos más aprendizajes que ha tenido del asturiano. Destaca que también estos son aprendizajes que han tenido Lance Stroll en este sentido y las palabras que decía el de Luxemburgo son las siguientes: al igual que Lance, el equipo ha aprendido mucho de Fernando. Creo que hemos aprendido a poder gestionar situaciones difíciles. Siempre te fijas en los que está haciendo tu compañero y seguramente en cómo se está comportando o cómo se está gestionando. Eso es sobre todo el aprendizaje más importante que se llevan de Fernando Alonso, porque además Aston Martin comenzó 2023 de una forma muy buena y ya lo sabemos, consiguieron 6 podios en las 8 primeras carreras, desde luego que el inicio fue brillante con 3 podios en los 3 primeros grandes premios, pero luego han pasado por una serie de altibajos muy gordos hasta tocar fondo incluso en México. Han pasado por momentos muy duros y eso es sobre todo lo que han aprendido a gestionar con Fernando Alonso, a gestionar esas situaciones difíciles, porque si Alonso algo destaca es en su experiencia y por supuesto además no es solo experiencia ganadora, porque Alonso tiene esa experiencia ganadora, si no, no llevaría tanto tiempo en la categoría y es uno de los mejores pilotos, por supuesto, pero no solo tiene esa experiencia ganadora, porque en ese sentido podemos decir que Hamilton prácticamente solo sabe lo que es estar en un coche bueno. De los peores coches que ha tenido son estos dos últimos de Mercedes, para que veamos el nivel, pero luego en el caso de Alonso al contrario sí que ha tenido experiencia en coches que no estén en posibilidad de pelea constante por el podio. Es el caso de Minardi en su primer año, por supuesto, pero incluso el primer año de, 2003 de Renault ya está peleando por mejores posiciones, pero cuando regresa a Renault la segunda etapa no es un Renault tan bueno como lo era anteriormente y especialmente McLaren Honda. Luego también podemos contar el año de McLaren Renault que sí que está y el año también de los 2 años de Alpine. Entonces sabe muy bien lo que es esos momentos bajos y sabe gestionarlos ya muy bien por esa experiencia, más experiencia que la que tenía el equipo Aston Martin. Efectivamente de ahí han conseguido aprender mucho, pero sobre todo y más allá de ahí, esto es algo de lo que han aprendido de Fernando Alonso y es algo que nos transmite ahora Aston Martin, que es su filosofía y es lo que habéis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. En Aston Martin están centrados en no vender ilusiones. Esto es algo que han aprendido de Alonso, el no vender falsas esperanzas, el no dar palabras de más. Sabemos que Alonso, por ejemplo, este año cuando Aston Martin iba bien, era de las personas que menos incluso se pronunciaba con respecto a ello. Nos referimos muchas veces siempre diciendo que Alonso avisaba
en la segunda carrera del año, que el año era muy largo y que habría momentos malos y que este era un año de aprendizaje. Cuando todo el mundo hablaba de si iban a poder competir por el título, Alonso dijo eso, que este era un año de aprendizaje. Sabemos que Alonso en ese sentido en muchas ocasiones es muy reservado. Esto es algo de lo que Aston Martin transmite que ha aprendido de él y no venden falsas ilusiones. Dice Mike Crack, que es quien lo comenta, que únicamente se remiten a los datos. Lo que comentan, de lo que hablan es de los datos que consiguen recopilar en los simuladores, ceñirse a esas simulaciones, hacer sus análisis y lo que transmiten es eso, pero nunca van a decir que van a estar en una posición en la cual de verdad no se van a encontrar. Esto es muy positivo si nos ceñimos a que en el último mes, este de enero, ya se ha hablado un poco acerca de muchos de los equipos de la parrilla, cómo están trabajando, en qué momento ahora mismo están para la próxima temporada, y de Aston Martin no solo ni siquiera prensa española, prensa de otros lugares ha hablado muy bien de la MR24. Esto es lo que ahora mismo ellos están transmitiendo y dice Mike Crack que no venden falsas ilusiones. ¿Significa, si lo que han transmitido es bueno y que no quieren vender falsas ilusiones, si lo único que transmiten es lo que recopilan en sus datos y sus análisis, significa que todo lo que se cuente va a ser así? No, por supuesto que no. ¿Pero por qué? Porque los datos no van a ser siempre 100% certeros a lo que luego te encuentres en la vida real. Hay que tener en cuenta que eso es un simulador. El simulador es lo más cercano a la vida real que se puede hacer. Y en el iba a decir 99%. En el 80% de los casos acierta, pero hay ocasiones en las que no, y Aston Martin sabe también qué es que esos datos no te acaben acertando. Entonces eso es algo en lo que hay que esperar, pero es en lo que comenta Mike Crack, que simplemente ellos transmiten esos datos, no hablan de más. Esto es algo que ya hicieron el año pasado, que muchos no se lo creían. Yo incluido, o sea, yo no digo que no. Y se hablaba de si Aston Martin iba a ser el próximo Brown GP y demás, pues desde luego que acertaron. Luego hubo ciertos fallos a lo largo de 2023, ya os los hemos comentado, y por ahora lo que se habla es bueno para ese 2024. Queda esperar. Queda ver en qué posición se acaban encontrando, habrá que verlo el próximo año, pero estas son las palabras que transmite Mike Crack siguiendo de esos aprendizajes de Alonso, donde lo que comenta es: todos hemos aprendido mucho en ese sentido, en el momento de gestionar momentos de crisis, sigue diciendo, dice, y no inventar cosas, sino realmente ceñirnos a nuestros daños, ceñirnos al análisis y avanzarlo a partir de ahí. Ya os hemos contado en muchas otras ocasiones por qué falló Aston Martin, qué es lo que hicieron mal. También os hemos contado ciertas cosas que sabemos sí o sí que el coche del año que viene va a tener, como es las mejoras que introduce Mercedes, que ya de por sí esa actualización les va a venir muy bien. Ahora simplemente queda esperar y ver si efectivamente se acaban cumpliendo estas expectativas. Además de todo esto, seguimos teniendo que contaros ciertas noticias antes de irnos a la actualización reciente de lo que ha pasado con Madrid, España y los grandes premios. Hablar también al respecto sobre unas palabras ahora de James Allison. ¿Qué es lo que ha hablado el jefe técnico del equipo Mercedes? Bueno, se ha remitido a las palabras recientes que también ha dado Zak Brown, CEO de McLaren. ¿Qué es lo que ha dicho en este sentido el estadounidense y a qué le ha contestado James Allison? Bueno, recordemos que Zak Brown habló acerca de la alianza entre Red Bull y Alfa Tauri, lo ha contado en varias ocasiones, ha dicho que esto es inadmisible y que la FIA debería de revisarlo, porque comenta creer que están teniendo una relación mucho más cercana de lo permitido. Esto es lo que ha dicho McLaren, y a lo cual se han unido a varios equipos porque comentan que si esto fuese así sería peligroso y simplemente le piden a la FIA que estén atentos a todos los movimientos. Ahora, por parte de Mercedes, James Allison también se ha pronunciado con respecto a esto. No solo Zak Brown lo ha dicho, lo dijo en su día Frédéric Vasseur, ahora el jefe técnico de Mercedes también habla, y en su caso no cree que esté siendo así, no cree que estén sobrepasando los límites, porque ahora mismo está todo muy cerrado y si lo estuvieran haciendo la FIA se debería dar cuenta de una forma muy sencilla.
Además, en su caso, James Allison recuerda lo que fue su propio caso, recuerda lo que le pasó a Mercedes en 2020. Realmente Mercedes no tuvo el problema, quienes lo tuvieron fueron Racing Point, el equipo que hoy en día es Aston Martin, porque tenían unos datos de los frenos del Mercedes del año anterior que excedían lo que se podía conseguir y la información que se podía pasar de equipo en equipo. Anteriormente Aston Martin, bueno, lo que hoy en día es Aston Martin, que anteriormente era Racing Point, tenían una aún mayor relación con Mercedes, que hoy en día es bastante grande, pero antes era aún más, y ahí en ese punto excedieron esa posible de información, les pillaron y a Racing Point se les sancionó en la temporada 2020 con un coche que tuvieron aquel año que era muy positivo. Por eso mismo, como ellos saben de primera mano qué es que la FIA te investigue, que te acabe encontrando, porque al final le tienes que dar todos los datos de dónde has sacado todo y se acaba viendo, no cree que Red Bull y Alfa Tauri vayan a exceder lo permitido hoy en día. Además, sobre lo que habla, bueno, sabemos que hay ciertas piezas que se pueden comprar tal cual, como es el hecho, os lo hemos contado, suspensiones y caja de cambios, y hay ciertas piezas más pequeñas, pero hay algunas piezas más que también se acaban pudiendo. Pero eso es lo que se permite, esas son piezas que ocurren, y esto sí que es algo que desde Red Bull se han defendido con ello diciendo de que no son los únicos que hacen esto. Mercedes lo hace hoy en día con Aston Martin, que les vende las suspensiones y las cajas de cambios, y con Williams tiene el mismo acuerdo hoy en día con ellos. Antes con Racing Point era aún más, y con Aston Martin en su primer año. Ferrari lo hace con Haas y en este sentido Red Bull lo hace con Alfa Tauri. En el caso de James Allison habla de eso y como dice, pues no cree que acabe ocurriendo. Las palabras en las que cuenta todo esto el jefe técnico de Mercedes son las siguientes: no estoy del todo seguro de cuál es la naturaleza de las relaciones entre esos dos equipos, pero tengo claro cuáles son las reglas. Más allá de las pocas piezas que se permiten suministrar y, por lo tanto, una limitada cantidad de datos técnicos junto a esas piezas, en todos los demás aspectos las normas son muy estrictas en cuanto a no pasar nada que pueda considerarse propiedad intelectual de un equipo a otro. Si dos equipos tienen una relación entre sí, ahora mismo solo puede ser comercial, no puede ser una relación técnica o deportiva porque el reglamento lo prohíbe. En el pasado era más abierto en ese sentido y la relación que Mercedes mantenía con el equipo que ahora es Aston Martin en aquel momento era una relación que permitía mucha más libertad que hoy en día. En respuesta a esa relación, las normas se endurecieron sustancialmente para asegurarse de que realmente no se puede tener una relación técnica o deportiva. Si resulta que la hay, eso es algo que causaría infelicidad, así que no hay mucho recorrido para buscar una relación estrecha con otro equipo desde el punto de vista técnico porque no está permitido. Así que esa es la explicación por la que desde Mercedes no se preocupan de esto que está tanto insistiendo Zak Brown. Y el último de los temas, antes de irnos ya a lo que está ocurriendo en Madrid, Barcelona y España, tenemos que hablar acerca de Logan Sargeant. El piloto estadounidense afronta su segundo año en Fórmula 1 y se la juega. Realmente ya se la jugaba en su primer año, pero bueno, quizá por los pocos pilotos que hay disponibles y que Williams no tenía otro al que recurrir, ha conseguido mantener el asiento en la categoría. Pero ha sido un piloto que únicamente consiguió un solo punto, incluso Liam Lawson con pocas carreras, 6 carreras que disputó, consiguió superarle en cuanto a puntos. Sí que es verdad que por supuesto es muy diferente los monoplazas y quizá a Lawson le coincidió el mejor momento de Alfa Tauri, pero le superó en puntos. Y Logan Sargeant, sobre todo, la peor es que las sensaciones que ha dado no han sido muy positivas, cometiendo muchos errores. Aún así contará con una segunda oportunidad, con una segunda temporada, y lo que habla para esta, después de ya haber obtenido pues experiencia de que lleva un año en la categoría, habla de que su objetivo es conseguir hacer que todo funcione cada fin de semana, que eso es lo que le ha fallado, no el hecho de que siempre funcione, sino el hecho de que todo funcione todo el fin de semana. Que no tenga una buena sesión de libres 2, pero una malísima clasificación le lastre para la carrera y ya la carrera sea mala. O que tenga una buena fin de semana completo, pero fallar en la carrera. Algo por el estilo. Que siempre le ocurre este año, le ha pasado de fallar en alguna sesión. Y eso es lo que espera la próxima temporada conseguir solucionar.
Pasando ya de tema, nos vamos a ir al tema todo con respecto a los circuitos, toda la información que está surgiendo ahora mismo todavía desde España, todo lo que os tenemos que comentar sobre la Comunidad de Madrid, el Gran Premio de Madrid, Barcelona, el Gran Premio de Montmeló y además una última noticia con respecto a circuitos. Lo primero de todo, nos tenemos que centrar todavía en Madrid, ya sabéis, os lo comentamos en el día de ayer, en 2026 regresa la Fórmula 1 a Madrid y todavía no se saben muchos datos de cuándo y cómo será la carrera. Por supuesto, no podemos decir una fecha, no os podemos decir cuándo exactamente va a ser el Gran Premio de Madrid porque va a ser para 2026, quedan 2 años, el calendario ni siquiera se conoce el de 2025 como para saber el de 2026. Lo que sí que se sabe es que por la disponibilidad del IFEMA, lo ideal para ellos sería que la carrera se disputase en torno a los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando generalmente no suelen estar organizando nada. Lo ideal sería agosto para tener julio y septiembre de meses de margen, pero bueno, luego te tienes que adaptar un poco a las necesidades de la Fórmula 1. Todo esto también teniendo en cuenta que puedas hacerlo en esos meses, que sería lo ideal para el IFEMA. Ahora bien, si se consigue hacer entre julio, agosto y septiembre, hay un problema, y es que estamos en pleno verano aquí en España y con el calor que hace, y más en Madrid, con el calor seco que hay en la capital, por supuesto, hacer una carrera a las 3 de la tarde en agosto sería mortal. Entonces ya se empieza a hablar y es algo que están valorando desde la propia organización el hecho de realizar la carrera nocturna. Si se hace en esas fechas, que sería, como digo, lo ideal para el IFEMA, podría llegar a ser que el Gran Premio de España sea una nueva carrera nocturna. Un circuito urbano más y un circuito urbano con carrera nocturna. Bueno, en ese sentido, desde luego que no es para mí lo ideal, porque a mí las carreras nocturnas me encantan, pero me encantaba cuando era solo Singapur, cuando se añadió Bahrein, pues vale, cuando se metió Abu Dhabi también, bueno, pues porque era con el atardecer, pero ya estamos llegando a un punto en el que la mitad del calendario va a ser nocturno. ¿Qué es quejarme por quejarme? Que ojalá sea nocturno también, por supuesto, pero bueno, que obviamente es algo a comentar. Si es en esos meses, tiene que ser nocturno porque no es viable a las 3 de la tarde hacer una carrera diaria. Esto es información que también ha comentado Carlos Miquel, ya sabéis, os lo comentamos siempre, periodista de COPE en Tiempo de Juego. Y todavía con respecto a Madrid, ya ayer os hablábamos del hecho de correrá o no Fernando Alonso en Madrid, porque la Fórmula 1 llega en 2026 y Alonso por ahora tiene contrato hasta este año. En 2025 tiene una opción, como siempre os comentamos, pero luego siempre ya no estaba de por sí la duda por si correría en Madrid o no, estaba la duda de si correría o no en 2026 con el nuevo reglamento. No sabemos qué es lo que ocurrirá con Fernando Alonso, si llegará o no a correr en Madrid. El propio piloto asturiano no se ha pronunciado con nada con respecto a Madrid, que por cierto, esto se ha montado revuelo en redes sociales y mi opinión es que no importa en absoluto. Básicamente no se ha pronunciado porque si dice que está emocionado de la llegada en Madrid, ya se va a pensar sí o sí que Alonso correrá en Madrid y él quizá todavía, por supuesto, no lo sabe porque estamos en 2024, todavía queda muchísimo tiempo, pero en el caso del CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha hablado de la posibilidad de que Alonso corra en la capital española y no se detiene a hablar de que si quiere o no que corra en Madrid, sino que incluso dice que sería precioso que Fernando Alonso ganase en las calles de Madrid. Sobre eso es lo que se ha pronunciado Stefano Domenicali, son en palabras que ha dado al medio AS aquí en España y le preguntan sobre ello y dice: ¿imaginas a Fernando Alonso ganando en Madrid? Pregunta. Solo puedo pensar que eso puede suceder aquí. Así que eso es lo que dice, sueña con esa posible victoria en Madrid, que ojalá se diese, por supuesto. Más allá de ahí, como digo, ha habido un problema muy gordo que es qué pasará con Barcelona. Ya os estuvimos informando ayer de las intenciones aún así de Barcelona de mantenerse y de que por fin que Stefano Domenicali ha dicho que sí que puede haber dos carreras en España, que hasta ahora era algo que decía que no y se veía muy inviable. Ahora no hay que descartarlo. Yo sigo diciendo que lo veo lo más complicado,
complicado, pero el propio CEO de la Fórmula 1 dice que no es imposible y Barcelona está trabajando en ello. Barcelona, ya lo vimos ayer, que trabaja por intentar conseguir mantenerse en la categoría, en la Fórmula 1. Ahora mismo tienen contrato en 2026 y mínimo un año coincidirían con Madrid, pero su intención es mantenerse en el calendario. Después de que Domenicali ya dijese públicamente que sí que puede haber dos carreras en España, ahora el presidente del Real Automóvil Club de Cataluña habla sobre esto, confirma que las relaciones con la FIA y con la Fórmula 1 son buenas y que en los próximos meses ya estaba hablado de empezar a negociar la renovación de Montmeló con la Fórmula 1. Su intención es renovar por 5 años más. Si eso ocurriese, mínimo tendríamos Fórmula 1 dos carreras en España hasta 2031. Ojalá que ocurriese, yo sigo insistiendo en que esto ojalá ocurra. Esto lo dijo, como digo, Josep Matiu, el presidente del Real Automóvil Club de Cataluña, que en sus palabras lo que dijo ayer fue lo siguiente: nosotros estamos trabajando para renovar nuestro Gran Premio. Esto es algo que han hablado en muchas ocasiones, que Cataluña se centra en Cataluña y Madrid se centra en Madrid. Ninguno ha obligado al otro a salirse, ninguno tiene esa intención, ambas quieren mantenerse en el calendario y si está la otra, mejor. Es lo que dice: nosotros estamos trabajando para renovar nuestro Gran Premio desde hace más de un año. Hemos tenido reuniones y pensamos que en los próximos meses tendremos la oportunidad de renovar nuestro contrato por el término que hemos pedido. ¿Qué han pedido? 5 años. Lo que dice es: lucharemos por mantener la carrera en el futuro. Nuestra intención es alargar este contrato 5 años más como mínimo. Estamos convencidos de que renovaremos este contrato para los próximos años. Repito, ojalá ocurra y tengamos dos carreras en España y ojalá no perdamos Barcelona, porque no quiero perder el circuito de Montmeló, por supuesto. ¿Cómo pretenden desde Montmeló conseguir esta renovación? Además, porque bueno, no va a ser gratis. Pues bueno, ya hablan también de una mayor inversión. Esto provendría por parte del gobierno catalán, porque esto es algo que os hemos comentado. Desde Madrid se está promoviendo que va a haber financiación completamente privada. Bueno, se puede intentar y se puede conseguir. Ya os comentábamos ayer que va a ser extraño que esto acabe ocurriendo, más que nada porque es que al ser un circuito urbano, lo lógico es que haya también inversión pública. Veremos qué es lo que ocurre. En Barcelona hay inversión pública porque tiene sus organizadores, los organizadores del circuito de Montmeló, por supuesto, pero Barcelona pone parte del capital también para las inversiones y para todo lo necesario para mantener su Gran Premio. Pues por parte del Ayuntamiento de Barcelona están dispuestos a hacer una mayor inversión para el circuito de Montmeló para conseguir mantenerse. Así lo confirmaba ayer el alcalde de Barcelona, que ya están en negociaciones, en conversaciones para poder meter más dinero, para poder hacer una mayor inversión y así conseguir mantenerse en el calendario de la Fórmula 1. Aún así hay que comentároslo y hay que deciroslo que Barcelona en este sentido no está atrasada. Barcelona en el sentido de inversión de infraestructura está bastante bien con la Fórmula 1. La Fórmula 1 está contento con ellos. No es como Monza, por ejemplo, que ha tenido que hacer unas reformas muy grandes. Y comentaros también que en Barcelona ha habido grandes cambios en los últimos años. Esta última temporada hubo ciertas innovaciones, ciertas introducciones con la intención de facilitar la llegada de los aficionados, la estancia de los aficionados durante el tiempo que están en el circuito y todo ello para conseguir pues un mejor Gran Premio. Así que la inversión ya está siendo grande allí en Barcelona e incluso hablando de una mayor inversión para conseguir mantenerse en la Fórmula 1. Y además también ha surgido información por parte del gobierno de España, que ahora aparece la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha expuesto el interés de mantener sus dos carreras. Se lo ha expuesto directamente a Stefano Domenicali. El gobierno de España, por lo tanto, confirma que apoyan los dos grandes premios y ya lo están promoviendo a la propia Federación Internacional y a la propia Fórmula 1 para exponerles que desde luego apoyan estos dos proyectos y darán todo el soporte necesario. Una muy buena noticia para intentar que tengamos estas dos carreras. Curioso que en su día salió, hace esta última semana, ha sido en menos de 7 días, salió Ayuso diciendo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no estaban apoyando el Gran Premio de Madrid.
Temas políticos que no me voy a meter, pero ahora sí que lo hacen genial la noticia. Yo no me voy a meter en temas políticos, genial que el gobierno apoye las dos candidaturas y quieran mantener los dos grandes premios de España en la Fórmula 1. Más allá de ahí, y finalizamos, os hemos dicho que había una última noticia que no tenía que ver con respecto al Gran Premio de España y al Gran Premio de Barcelona, Gran Premio de Madrid, Gran Premio de Barcelona, sí que tenía que ver todavía con remodelaciones. Y es que ya os hemos contado las reformas que se están haciendo en Monza, ya os hemos contado que la Fórmula 1, por mucha historia que tengas, y fíjate que nos viene muy bien el caso de Cataluña, por muchos 33 años que han estado en la categoría, no te asegura la continuidad y tienen que trabajar para conseguirlo. Otro circuito que le ocurre es Hungaroring. Esto ya se dijo hace bastante tiempo que tenían que reformarse, que tenían que hacer ciertas reformas. Incluso se ha construido hace muy poco un circuito también en Hungría que amenazaba con quitarle el puesto al Hungaroring. Bueno, no parece que eso vaya a acabar ocurriendo, pero Hungaroring aún así se tiene que seguir reformando y efectivamente ya han confirmado que las obras comienzan unas obras en el circuito de Hungría, van a ir con calma. ¿A qué me refiero con calma? Por ejemplo, Monza quieren acabarlas antes de que ocurra el Gran Premio de este año. También porque Monza tiene solo contrato hasta 2025 y lo quieren extender. En el caso de Hungría tienen un contrato más largo, van a ir con calma y van a finalizar en 2026, pero quieren hacerlas sobre todo bien. Se van a realizar cambios en las instalaciones del circuito, incluido un nuevo complejo completo del pit lane, una nueva torre de control, centro de prensa y entrada principal. Al final, la cosa es seguir modernizando las instalaciones, esa es la intención que tiene Budapest y, como digo, van a ir con calma renovando todas sus instalaciones. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría que me dejarais todas vuestras opiniones en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos, me puedes seguir por mis redes sociales y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.